vuelta y ahora vamos a hablar sobre lo que vienen siendo los primeros días de la gestión de Donald Trump hacia la interna, algunas de las medidas que ha comenzado a implementar con el tema de la inmigración, con el tema de la diversidad de género y también un poco como qué se perfila políticamente, cuáles van a ser, digamos, los grandes roles que van a cumplir, por ejemplo, personas como Marco Rubio, como el vicepresidente J.D. Vance. Vamos a conversar sobre estos temas, especialmente porque ha sido un cambio de ritmo importante lo que ha venido ocurriendo en estos últimos días. Donald Trump ha tenido muchos eventos, ha firmado muchas órdenes ejecutivas, está comenzando con bastante fuerza su gobierno y ese es un cambio muy importante con respecto a lo que era Joe Biden, incluso de cara a la prensa, así que nos ha dado bastante para analizar en estos días y para hablar sobre estos temas nos acompaña el investigador del Centro para una Sociedad Libre y Segura, Hugo Achá. Bienvenido, Hugo, ¿cómo estás? Araceli, es siempre un placer, a tus órdenes. Bueno, han sido días de bastante ritmo en la administración de Donald Trump, a pesar de que recién ha comenzado esta semana, y quería preguntarte, tal vez por el inicio, ¿no? Por ese primer discurso que dio el día de la inauguración, ¿cuáles han sido tus impresiones? Bueno, creo que, querida Araceli, las impresiones confirman lo que habíamos conversado en tu espacio. El presidente Trump señaló de que él tiene un mandato. Y es difícil argumentarlo desde la perspectiva democrática. Señaló de que no solamente ha ganado la presidencia, su partido ha ganado el predominio en el Senado, ha ganado la Cámara Baja, the House, como dicen en los Estados Unidos, y ganó el voto popular. Y claramente señaló de que él se siente el heraldo, el portador de ese mandato. Y para ello indicó de que no vacilaría en realizar las acciones que fueran necesarias. La crítica que realizó a sus predecesores fue durísima, fue ácidamente criticado, sobre todo en el legacy media. Habrá quien argumente que pudo haber utilizado un poco de corrección política, pero si lo hubiera hecho, hay que decir que no hubiera sido Donald Trump. No me sorprende. Y tampoco me sorprendió, debo decir, ni la naturaleza, ni la celeridad, ni el número de órdenes ejecutivas que estampó con su firma pocas horas después de terminada la ceremonia de posesión. Justamente sobre las órdenes ejecutivas quería hablarte porque firmó el primer día 10, ha ido firmando en los siguientes días otras, pero se ha concentrado en varios temas importantes, sobre todo a la interna de Estados Unidos. Uno es el tema de la migración, el declarar en emergencia la frontera. ¿Cómo ves tú que va a ser su estrategia para la inmigración? Ya también ha hablado de una posible reunión con Bukele para ver el tema del Tren de Aragua, por ejemplo. Querida Araceli, yo veo las órdenes ejecutivas sobre la migración y la que torna a las organizaciones del crimen transnacional organizado, sobre todo aquellas dedicadas al narcotráfico en organizaciones terroristas, íntimamente conectadas. El presidente Trump tiene una convicción sobre lo que está sucediendo a partir de lo que considera, y en mi opinión, tú sabes que inclusive tenemos un libro publicado desde la Fundación, es también nuestra visión de que la migración ha sido utilizada como un arma para desestabilizar y hacer una disrupción en contra de los Estados Unidos. Esto se ha hecho a partir de gobiernos adversarios que, utilizando a organizaciones del crimen organizado, con las cuales ya tienen una relación simbiótica, y en muchos casos a donde estas organizaciones se han tornado en gobiernos efectivos, el mejor ejemplo puede ser Venezuela en nuestra región, en factores y actores que atentan contra la seguridad de los Estados Unidos. La migración, más allá, ya estamos fuera de la campaña, es imposible separarla como factor, lamentablemente, del tema del crimen transnacional organizado y de esta percepción de que la misma ha sido utilizada como un arma, repito, por los adversarios de los Estados Unidos. Una de las cosas que se ha criticado en los últimos días respecto al tema de la inmigración es este lenguaje tal vez un poco más duro que usó Donald Trump, diciendo que va a hacer deportaciones masivas. Digamos, esto ha sido tomado tal vez no tan bien por el lado del Partido Demócrata, pero ¿cómo crees que el ciudadano a pie de los Estados Unidos está tomando estas medidas respecto a la inmigración? Bueno, mira, hay algo que me parece muy curioso. Muchas de las opiniones parecen no haber leído in extenso las órdenes ejecutivas. Las órdenes ejecutivas firmadas tienen
una secuencia, tienen una lógica, tienen un orden y tienen un procedimiento para su implementación. Me parece de que no se está tomando en cuenta de que hay una secuencia, ¿no es cierto? Hay un nivel de grados y preferidos en la aplicación. Primero se está refiriendo sin duda a aquellos individuos con antecedentes penales o que hubieran cometido ofensas en territorio norteamericano y que estuvieran dentro del sistema carcelario, penitenciario o en proceso de ser, valga la redundancia, procesados dentro de la estructura legal norteamericana, ¿no es cierto? Visa también el cortar la existencia de los denominados territorios santuario, algo que en determinadas ciudades se terminó convirtiendo en un grave problema y que inclusive determinó cambios de posiciones notables. El ejemplo más grande en Nueva York, a donde siendo un espacio gobernado por demócratas terminaron pidiendo auxilio al gobierno federal al verse rebasados institucionalmente por el fenómeno, ¿no es cierto? Entonces creo que se debe dar una lectura adecuada a lo que está siendo redactado. Sin duda hay un impacto humano, sin duda rompe el corazón el ver muchos de los casos en una escala individual, pero eso tampoco nos puede llevar a negar que hay factores que deben tener una respuesta. La manera en la que, por ejemplo, se ponen en riesgo a menores de edad en este proceso, el tráfico de niños que ha acompañado a este fenómeno, el abuso a estos menores es algo innegable y que debe cesar primero que nada para la protección justamente de los más vulnerables. Quiero ir justo con el comentario que estabas haciendo sobre que cuando uno lee las órdenes ejecutivas un poco más a detalle se da cuenta que de lo que ha afirmado la narrativa hay un salto, porque Donald Trump está hilando bastante fino con el tema de la inmigración. Por un lado está hablando de declarar en emergencia de la frontera, tener, digamos, sus elecciones para personas que se van a encargar del tema de inmigración son personas bastante duras, pero por otro lado también se ha ganado un problema con alguna parte del Partido Republicano con el tema de los migrantes que tienen altas habilidades. Ha habido una especie de discusión de si el discurso de America First, digamos, América primero, colisiona con ese tema. ¿Tú crees que va a poder seguir hilando fino con respecto a dentro de su partido en el tema de inmigración? A ver, más allá de las naves insignia de este debate, ¿no es cierto? Las caras visibles son, por un lado, Elon Musk y Ramaswamy, que son fervientes partidarios de la continuidad de los programas de visa por talentos excepcionales y de profesionales altamente calificados. Por el otro lado, Bannon, que es un poquito el lado más conservador, dice de que esto debería definitivamente terminarse e inclusive aboga por lo que muchos han interpretado, sería el espíritu de la orden ejecutiva que fue temporalmente paralizada por un juez en relación a la cuestión de la nacionalidad por derecho de origen, ¿no es cierto? Yo estimo de que hay que comprender que la campaña se ha acabado. Estados Unidos es una nación de inmigrantes y muchos de aquellos que hoy día aportan y mucho a este país son inmigrantes de primera generación. El ejemplo más claro, Elon Musk, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, creo que, mi opinión, debería primar el pragmatismo. En lo segundo, mi opinión, muy personal también, sería ingenuo pensar que el presidente Trump creía que con una orden ejecutiva iba a cambiar el marco constitucional del derecho de ciudadanía y de la cobertura en el entramado legal que ese derecho tiene. Creo que lo que pretendía ya lo logró, es instalar el debate. Y si el día de mañana deberá impulsarse una enmienda para tal efecto y Estados Unidos adoptará algún tipo de solución mixta entre el ius sanguinis, el derecho de la sangre, o un estándar en el cual deberás estar legalmente en los Estados Unidos para que tus hijos puedan ser ciudadanos americanos, creo que ese debate ya se ha iniciado y creo, y aquí respondo a un elemento esencial de tu pregunta, que así como en la migración, en este otro elemento también sorprende a muchos que las comunidades que en teoría deberían rechazarlo, y me refiero a migración y derecho de ciudadanía, sobre todo en la población hispana, hay un apoyo significativo que se plasmó también en la votación a que cese el abuso de estos conceptos legales porque afecta los derechos de aquellos que han entrado a este país legalmente o que habiendo ingresado a este país han hecho un esfuerzo enorme a través de su actividad honesta, dura y constante para ganarse el derecho de llamarse a sí mismos americanos. Quería ir ya a otro tema que también fue bastante controversial durante la campaña, este tema de los géneros, de que solo hay 2 géneros o si hay más géneros, el tema de la diversidad, la equidad, la inclusión, porque una de las primeras medidas de Donald Trump ha sido primero dar una orden ejecutiva diciendo que solo hay 2 géneros en lo que respecta, digamos, al gobierno federal y por otro lado comenzar a eliminar estas políticas de diversidad y equidad
quería preguntarte cómo estas políticas fueron implementadas en el gobierno de Joe Biden y cuáles son las consecuencias que han tenido. Mira, yo no me restringiría únicamente a la cuestión del gobierno de Joe Biden. El concepto esencial de la destrucción de la familia nuclear, la fragmentación y fractura de la sociedad, son conceptos del marxismo. Fueron implementados por una agenda de naturaleza política. Y en esa disgregación no voy a entrar desde el punto de vista de la academia porque haría esta entrevista un momento árido para tu audiencia. Hubo sin duda la intención de cambiar la matriz de la sociedad occidental, no solo de los Estados Unidos, la autoidentificación, el tema del retiro de la tutela, inclusive yo te diría relativización de la patria potestad. Entonces, me parece que en buena medida regresamos a tu primera pregunta. Trump considera que tiene un mandato, pero es difícil argumentar que ese mandato no es legítimo cuando buena parte de la sociedad occidental se cuestiona todos estos elementos. Los cuestiona a partir ya no de una cuestión política, de una cuestión esencial. El ciudadano promedio ve horrorizado cómo sus hijos son sometidos a un bombardeo de adoctrinamiento, el cual no es deseable. ¿No fue acaso el propio ejecutivo de Disney que dijo que era momento de parar, de detenerse y de que es también la hora de reconocer que son los padres quienes tienen el derecho de decidir a qué sus hijos deben ser expuestos y en qué momento de sus vidas deben ser expuestos a ciertos conceptos? Me parece que en ese sentido hay que ir más allá simplemente de, no, fue la administración Biden. No, señor. Esto es un momento de una batalla cultural a la que Occidente se vio ampliamente sometido y que ha, en buena medida, socavado las bases de lo que somos como una civilización. ¿Y qué es lo que ha cambiado? Porque si es que hacemos un recuento, digamos, desde el inicio del gobierno de Barack Obama, luego del gobierno de Trump y luego del gobierno de Joe Biden, en estos últimos años, al menos en Estados Unidos, parecía que este tema de la inclusión de los géneros era casi un punto de no regreso y culturalmente el Partido Demócrata y sus políticas eran muy fuertes. ¿Qué es lo que ha cambiado en estos años para lograr que hoy en día Donald Trump pueda tomar medidas como estas que no tengan mayor, digamos, crítica? Si te tuviera que contestar con dos palabras, el exceso y la impunidad. El exceso desde el punto de vista de posiciones que se tradujeron en abuso. Yo en determinado momento, al residir en Estados Unidos, lo hice en el estado de Virginia. El tipo de medidas que se tomaban rozaban el absurdo. Rozaban el absurdo en cuestiones como, por ejemplo, el aborto. Rozaban el absurdo desde el punto de vista de aquello a lo que se exponía a niños en edad parvularia. Y cuando te hablo de la impunidad, vamos a olvidar hoy en día que a caballo de la cancelación se ha procedido y se sigue procediendo hasta el día de hoy al empleo de aparatos pesadamente equipados de media para asesinar la reputación y la credibilidad de personas. Y no me refiero únicamente a la cancelación. Creo que la sociedad en general se hartó de ello. Y si hubo algo que irónicamente ayudó también al presidente Trump, fue de que él también fue sometido en buena medida a ese tipo de comportamiento. No creo que haya habido en la historia reciente un mandatario, y nuevamente no me voy a abstraer solamente de hablar de los Estados Unidos. Yo creo que en el mundo que hubiera sufrido el nivel de lawfare que el candidato Trump sufrió para convertirse en el presidente Trump. No, y justamente ese fue uno de los temas que mencionó en su discurso, ¿no? Esta forma de utilizar el gobierno y digamos, el estatus gubernamental para perseguir a los enemigos. Y eso es algo sobre lo que quiero preguntarte, pero primero vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y seguimos hablando sobre lo que han sido los primeros días del gobierno de Donald Trump, días en los que han firmado varias órdenes ejecutivas y se viene configurando lo que va a ser también su gabinete. Estamos con Hugo Hacha. Hugo, quería preguntarte sobre este tema que hablábamos del tema judicial, de cómo Donald Trump fue perseguido judicialmente durante la campaña, y luego es algo que ha mencionado en su discurso también, ¿no? Cómo se usó como un arma en contra de todo el sistema judicial
de los Estados Unidos. ¿Tú crees que va a lograr hacer algún tipo de reforma o implementar algunas medidas que puedan lograr que en el futuro no se pueda usar el Poder Judicial de esa forma? Mira, querida Araceli, como una persona que sufrió persecución, exilio y abuso de parte de un sistema judicial utilizado como arma, te puedo decir que al haberlo experimentado en carne propia, tengo una profunda simpatía hacia la persona del presidente. Y no quiero caer en eso, en ningún tipo de situación que vaya a hacer que mucha gente diga que estoy actuando como una especie de cabo electoral o de promoción. Vuelvo a reiterar, la campaña se terminó. Cuando una persona del nivel de recursos, de influencia, de un expresidente de los Estados Unidos puede ser víctima del tipo de persecución que tuvo el señor Trump, hay que reflexionar desde llano como ciudadano de a pie qué puede pasarte a ti si osas retar al sistema. Y es allí a donde yo hago votos que lo que pueda hacer el presidente Trump pueda volver a dar racionalidad, balance, equilibrio, imparcialidad, idoneidad para que el sistema de justicia de los Estados Unidos recupere, junto con instituciones tan caras a este país como el Buró Federal de Investigaciones, la fe y la credibilidad en ellas. Ya para ir a otro tema que también fue parte de la campaña, que creo que es también parte de la relación que tiene Donald Trump con Elon Musk, es el tema de este departamento de eficiencia gubernamental que quieren crear. ¿Tú crees que va a lograr Donald Trump, digamos, un nuevo enfrentamiento con lo que se conoce como el Deep State, digamos, con el Estado más interno, con este grupo de burócratas que siempre tratan, digamos, de tener la última palabra? Porque en su primer gobierno tuvo un enfrentamiento bastante duro, pero se perfila, al menos todo parece indicar que en este segundo gobierno podría ser un enfrentamiento aún más fuerte. ¿Qué opinas? Bueno, si te lo puedo resumir de la manera más breve, el presidente Trump del primer periodo no es el presidente Trump de este segundo periodo. Está claro de que él hoy día sabe qué le espera, sabe a lo que se enfrenta y está intentando lidiar con eso de la manera más eficiente. Creo que el mejor ejemplo fue el discurso del flamante secretario de Estado, el senador Marco Rubio, quien yo creo que debe motivarnos a un sano orgullo independientemente de dónde estés en el espectro político o ideológico. El primer latino, el primer hispano en ser secretario de Estado, me conmovió, por cierto, y permíteme que me tome estos segundos, esos 15 segundos en los que decidió hablar en español y dijo que agradecía a sus padres porque le habían dado la oportunidad de disfrutar del sueño y de la libertad que ellos no habían podido. Me conmovió cuando dijo que esa oportunidad le había cumplido este sueño de ser el secretario de Estado de la nación más poderosa y más buena de la historia de la humanidad. En ese sentido, creo yo, querida Araceli, de que hay un conocimiento de a qué se enfrenta esta administración y una manera más, diría, efectiva para lidiar con el denominado Deep State, que no me cabe duda, hará absolutamente todo lo posible por reducir el impacto de las medidas que quiere tomar el presidente Trump y su gabinete. Bueno, y justamente hablando sobre Marco Rubio, quería preguntarte cómo ves esta serie de audiencias que están teniendo los posibles miembros del gabinete. Ya fue confirmado Marco Rubio, además de su discurso que fue bastante inspirador. También habría que resaltar que fue aprobado por unanimidad, ni siquiera un senador demócrata votó en contra, pero también han habido ya las entrevistas y, digamos, los cuestionamientos del fiscal, la candidata a fiscal general, lo que sería el secretario de Defensa, el director de inteligencia. También ya vienen las siguientes confirmaciones. ¿Cómo crees que se va perfilando el gabinete Trump? Bueno, mira, más allá de la caricaturización que ha sido rampante otra vez en el Legacy Media, debo decirte que me sorprendió. Déjame corregirme un poco. Salvo en el caso del senador Rubio, a quien he tenido el privilegio de conocer, me sorprendió el nivel y la calidad de las audiencias. En el caso, reitero, del senador Rubio, fue una clase magistral de geopolítica. Araceli, si tuviste la oportunidad de verlo, el nivel, la calidad, el intercambio, las preguntas, el enfoque, la posibilidad ya de plantear resoluciones, soluciones y políticas fue realmente un placer de escuchar. Pero la candidata al más alto cargo dentro del Departamento de Justicia, que fue mucho más encendido en su naturaleza, fue un debate también riquísimo, riquísimo desde lo legal. Y quiera sea o no, cuando ves
los cuestionamientos a Hegseth y sales del tema de los ataques ad hominem, hubo una comprensión de factores estratégicos que sorprendieron a muchas personas que cuestionaban por el hecho de que no fuera un oficial de alto rango formado en las academias de Estado Mayor de los Estados Unidos, la solvencia con la que respondió a las preguntas específicas de su cargo, ¿no es cierto? Entonces creo que podemos ver primero un gabinete joven, que es algo que se está escapando a la mayoría de la legacy media, y en segundo lugar un gabinete capaz, no solamente capaz desde el punto de vista de capaz de implementar la visión del presidente, sino capaz desde el punto de vista de poder tomar sus propias acciones, sus propias resoluciones y sus propias decisiones. Bueno, y en el caso del ministro de Defensa, además, le hicieron preguntas muy específicas sobre tipos de armas, sobre balas, sobre explosivos y tuvo unas respuestas bastante técnicas, lo que creo que también ayudó mucho a su favor, aunque las expectativas son de que su aprobación sea bastante ajustada. Quería ya ir al tema de J.D. Vance, del vicepresidente de los Estados Unidos. ¿Cuál es el rol que crees que va a jugar en el gobierno de Donald Trump? Bueno, otra vez vuelvo al tema de la juventud como un factor altamente positivo. Creo que si hay una imagen que, otra vez es mi opinión, parece haber cautivado corazones y mentes, es el candor con el que reaccionó cuando el presidente Trump le abrió la oficina Oval, ¿no es cierto? Había una genuina sorpresa, un deleite, casi te diría ciudadano, de parte del señor Vance. Estamos claros de que J.D. Vance es una persona con una visión, con una base principista que apela y mucho a la base dura del movimiento que ha tomado al Partido Republicano y que es un candidato en firme hacia lo que sería una posible continuidad republicana en la Casa Blanca. Hay que recordar que, estando así las cosas, el presidente de los Estados Unidos tendrá solo un periodo en funciones y después el Partido Republicano tendrá que pensar en sucesores. Creo que se da ya en posición de partida y me dirás que es prematuro, yo no creo que lo sea, pero puedo vislumbrar a partir de figuras como el propio J.D. Vance o el secretario de Estado que no le faltará figuras de mérito a una eventual primaria en el futuro al Partido Republicano para continuar el legado que quiere implementar la administración Trump. ¿Y cuál crees que va a ser, digamos, en este gobierno, en esta única periodo que va a tener Trump, cuál crees que va a ser su mayor reto político con los Estados Unidos? El tiempo, definitivamente el tiempo. Creo que normalmente cuando hemos tenido este tipo de administraciones se contaba con 8 años. Mucho de lo que hizo en su primera administración fue demolido, porque no hay otra forma de verlo, fue demolido. Comenzar básicamente de cero es un reto, el tiempo corre, los primeros 100 días creo que serán un termómetro muy eficiente para medir hasta dónde podrá llegar y pienso de que el propio presidente es muy consciente de ello y por eso se está moviendo a un ritmo que ha sorprendido a muchos de sus críticos y detractores. Y justamente ahí va mi segunda pregunta, porque, digamos, lo que consideramos el legacy media ha sido bastante crítico de Trump en sus primeros días, sabíamos que iba a ser así, pero la diferencia entre lo que está haciendo la administración de Trump y lo que ha sido la de Joe Biden ha sido evidente desde el primer día. Después de su discurso, después de, digamos, toda la parte protocolar, Donald Trump entra a la oficina de la Casa Blanca y comienza a firmar órdenes ejecutivas frente a la prensa mientras da una conferencia donde responde preguntas. ¿Cómo está tomando, digamos, el legacy media este cambio de ritmo en cuanto a presidentes? Yo creo que con una cierta dosis de shock. Pero aquí yo quisiera decir algo porque lo dijimos por primera vez en tu programa. Los principales factores de atención y preocupación del ciudadano norteamericano no han cambiado. Y Trump se ha dirigido a esos factores con el celo de una persona convencida de que, vuelvo a reiterar, él tiene un mandato. El primero de ellos, la economía. Si tenías alguna duda al respecto frente a las medidas ya tomadas, el discurso en Davos es clarísimo. Un ejemplo. Vengan y produzcan en los Estados Unidos. Reformaremos el sistema fiscal tributario para que sea el más competitivo del mundo. El mensaje a China, el mensaje a México, la posibilidad de las tarifas, la economía. Primer punto. Segundo punto, la cuestión de la migración. ¿Alguien lo dudaría? Y el tema de la cuestión geopolítica ligada a esto. Puedes criticar, puedes
ver el tema de la cuestión de las famosas 24 horas en relación a Ucrania. ¿Alguien dudaría que Donald Trump ha remecido el tablero geopolítico y cambiado la ecuación geoestratégica a nivel mundial? ¿No están hoy día los países de la OTAN discutiendo ya no cómo cumplir el umbral mínimo de su compromiso financiero, sino países como Polonia o Lituania por encima del 5%? Creo definitivamente de que ese es el tipo de comportamiento que, por un lado, su base de apoyo le ha impuesto y que viene sorprendiendo por la velocidad a la que se ejecuta no solamente a Legacy Media, sino, creo yo, al Partido Demócrata. Y ya para terminar, quería preguntarte, saliendo un poco del Partido Republicano y de la administración de Trump, el lado del Partido de los Demócratas, porque durante estos días también han comenzado a haber elecciones de qué demócratas van a estar, digamos, en los puestos clave, en los comités, por ejemplo, de fiscalización, y se han terminado, digamos, escogiendo a los candidatos, a los representantes un poco mayores, dejando a, digamos, a los jóvenes que son parte del Partido Demócrata en el Congreso un poco de lado. ¿Tú crees que el Partido Demócrata se está perfilando a un cambio generacional de liderazgo o todavía no ha aprendido la lección con respecto a las últimas elecciones? Mira, yo te puedo responder a partir de una percepción. Tú sabes que yo soy independiente, no respondo a ninguno de los dos partidos del sistema norteamericano. No hay que olvidar que hay figuras destacadas, tú sabes de lo que estoy hablando, que inclusive están nominados a puestos claves, el Sistema Nacional de Inteligencia, uno de ellos, que en realidad son demócratas y que están integrados a esta nueva administración, ¿no es cierto? Y yo creo que el Partido Demócrata debe retomar los aspectos esenciales de su condición, constitución y mandato. Está claro de que si grandes corporaciones, y ya hablamos de algunas de ellas, han debido comprender que el imponer agendas, distorsionar realidades y querer forzar al ciudadano a través de la coerción y de la coacción a cambiar sus principios y sus valores no es el camino para conquistar su apoyo ni su voto. Espero que por la salud del sistema democrático y la calidad del debate, este sea un proceso que el Partido Demócrata sortee. De lo contrario, yo creo que tendrá dificultades tanto en el midterm como en una eventual elección futura de encontrar un candidato que pueda conquistar la confianza del elector norteamericano. Bueno, y además creo que queda claro por el ritmo con el que han comenzado estos días y como dices, porque Trump no tiene tanto tiempo ya que no puede tener un nuevo gobierno, de que va a ser un gobierno lleno de decisiones bastante rápidas y con bastante para conversar, sí que seguramente estaremos analizando otra vez estos temas. Muchas gracias por acompañarnos, Hugo. Querida Araceli, siempre un placer y a tus órdenes. Vamos a una pausa y volvemos.